Hoy es el día 3 de la fase 1. Día 3. Dijimos que íbamos a pasar 4 días en donde el Señor iba a hacer un proceso de liberación en nuestras vidas, donde Él iba a quitar todo yugo de esclavitud que había en las diferentes áreas de nuestro ser. El día de hoy vamos a hablar acerca del tercer aspecto de esclavitud en el cual podemos estar inmersos. Quiero volver a empezar con 2 de Corintios capítulo 10 versos 3 al 6. Ya ni lo pongan en las pantallas, yo creo que de tanto que te lo digo ya te lo aprendiste. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea cumplida o completa o perfecta. Pero fíjate que dice, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Y a lo que se está refiriendo acá, y es algo que no te había yo mencionado antes, es que las armas funcionan cuando tú estás en Dios. No funcionan por sí solas. Son poderosas en Dios, eso quiere decir a través de Él. Solamente si tú estás en Él, las armas que te fueron dadas van a poder producir el efecto para lo cual Él nos las dio, que es derribar argumentos y toda altivez. La tercera área de esclavitud de la que te quiero hablar en esta mañana es la esclavitud mental. La esclavitud mental. Y tiene que ver con el conocimiento no revelado. Es aquello que conozco, pero no entiendo y entonces lo evito. Podemos conocer mucho de la palabra, pero hay muchas cosas que tal vez no comprendemos. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? ¿Sabes qué es lo que sucede muchas veces? Lo desechamos. Porque como no lo entiendo, prefiero no caminar en terrenos tal vez inestables o en terrenos donde no tengo toda la comprensión de lo que está sucediendo. Aquello que considero que no es posible a través de mi lógica. Es decir, y la palabra lo habla muy claro y dice, para los que son carnales, las cosas del Espíritu les son locura. Así que si tú en tu vida encuentras que tú has visto cosas que has desechado o no has aceptado porque a través de tu lógica no pasan, estás en ese grado de esclavitud. Aquello que no conozco, pero yo califico como incorrecto o como que no es verdad. Esa es otra de las manifestaciones de esta esclavitud. Entonces te he mencionado 3 hasta este momento. Aquello que conozco pero no entiendo y entonces lo evito. Aquello que considero que no es posible y que no embona con mi lógica y entonces también lo desecho. Para mí no tiene sentido. Y aquello que no conozco o no entiendo y entonces desacredito, digo que es incorrecto. Y yo creo que muchas veces hemos estado en alguno de estos aspectos, cualquiera de nosotros. Simplemente por mencionarte un ejemplo, la sanidad. A muchos nos cuesta creer que Dios puede sanar. ¿Por qué? Porque es ilógico. Muchas veces llegamos al punto de creerle a Dios solamente cuando estamos bajo una enfermedad crónico-degenerativa que no tiene cura. Pues ya no hay de otra. De todas maneras, si no le creo, me quedo igual. Pero muchas veces solamente en ese punto le creemos a Dios por la sanidad. Y te digo, muchos hemos pasado por esto porque es fácil creerle a Dios cuando estás en una posición así. Tienes un cáncer y entonces la única opción es Dios. Lo que la medicina hace
muchas veces es considerado como paliativo, porque el cáncer generalmente no se cura, como que lo remiten y se queda ahí, pero en algún momento está como latente queriendo volver a salir. En algunos no se manifiesta, en otros sí. Y entonces, si tú estás con un tipo de enfermedad de esa índole, es fácil creerle a Dios, porque dices, bueno, ya probé de todo, ya estoy como la mujer del flujo de sangre, ya visité a todos los médicos habido y por haber, a todos los que me han recomendado ya los vi, y de todas maneras no salgo de la condición. Entonces me es fácil creerle a Dios en ese momento. Pero si a la par te da una migraña, ¿qué pasa? Lo más simple es tomar una pastilla que ya sabes que tiene un efecto probado y que en 30 minutos a lo mucho te quita la condición y sales rápido de esa situación. Lo mismo es creerle a Dios. Para mí es lo mismo. Yo pienso que Dios pueda quitar una gripa, que pueda quitar un cáncer, o que pueda regenerar un órgano, o poner un órgano donde los médicos ya lo quitaron. Esa es la creatividad de Dios, esa es la palabra de Dios en acción, creando donde no hay. Y no es creando de la nada, es creando porque Él imprime su esencia en las cosas. Así que no crea de la nada, crea de sí mismo. Eso es lo que tú y yo debemos entender. Si tú y yo entendemos y comprendemos que Dios crea a través de sí mismo y no de la nada, entonces nos va a ser más fácil comprender la obra de Dios, cómo es que Él actúa. La manera en cómo somos limitados a través de esta esclavitud es la manera en que yo abordo las cosas. Y yo puedo abordar las cosas, cualquier cosa que tenga que ver con Dios, en dos vías. O lo abordo a través de la carne o a través del Espíritu. Solo hay dos caminos para llegar a la palabra de Dios y para hacer las cosas que Dios quiere. Acompáñame por favor a Efesios 4, Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el verso 23 es clave, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjate lo que está diciendo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Está claro? ¿O estamos ahí en la esclavitud? Está claro. ¿Qué debemos hacer? Someternos a la renovación del espíritu de nuestra mente. No está diciendo de tu espíritu, está diciendo del espíritu de tu mente. ¿Qué es renovación? Renovación es ser reformado, es ser modificado hasta el punto de la perfección. Eso es renovación. Tú y yo fuimos llamados a ser perfectos. Tú y yo fuimos llamados a ser como aquel que nos llamó. Él es perfecto. Así que tú y yo tenemos el mismo llamamiento y la misma posibilidad. No es que Dios te llame a ser perfecto sabiendo que vas a fallar, sabiendo que no vas a llegar. No tendría ningún sentido que Dios te llamara para algo que es imposible. Humanamente lo es, pero Él ha dado a su Santo Espíritu para que tú llegues a la perfección. Entonces la renovación tiene que ver con eso, llevarte a la perfección. Cuando está hablando aquí del espíritu de tu mente, el espíritu de tu mente tiene que ver con la parte más esencial de tu mente, y es la manera en que tú y yo pensamos.
Más adelante te voy a tocar este aspecto, pero quédate con eso. Es la actitud o la disposición a la manera de pensar. Eso tiene que ver con la parte esencial de tu mente. Pero el Señor sigue sorprendiéndonos. Ayer estaba yo sentado revisando las notas del día de hoy, y cuando llegué a la palabra mente, cuando dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente, entendí que esa parte que tiene que ver con la mente tiene que ver con las 3 áreas de esclavitud que hemos estado abordando. O sea, la del domingo pasado más la del domingo que viene, incluyendo la del día de hoy, están incluidas en esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque ahí en la mente, en esa palabra, está incluida las emociones que te llevan a reaccionar a las cosas de Dios. Está incluida el intelecto y la revelación, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, y está incluida la voluntad, que es algo de lo que estaremos hablando el siguiente domingo. Entonces, cuando yo leí esta parte y vi que lo que debemos dejar es el ser renovados en el espíritu de nuestra mente, Él está hablando que todas las áreas de esclavitud que Él mostró están incluidas en eso. Si tú y yo dejamos que Él renueve el espíritu de nuestra mente, seremos verdaderamente libres. No va a haber nada, absolutamente nada, que pueda oponerse a la obra de Dios en tu vida. Yo creo que cualquiera de nosotros, si lo hemos platicado, Señor, ¿por qué no liberas todo el poder que tú tienes y nos permites caminar en todo el poder y en toda la revelación? La respuesta está aquí, porque decíamos, es que uno puede ver aún a los grandes ministros de Dios llegar a un punto donde hay cierta limitación. Y bueno, ahí yo tengo una teoría, no te la voy a compartir porque no es el tema de hoy, pero la respuesta está aquí. Ayer que estaba yo revisando esto, dije, sí, Señor, si nosotros somos libres, no va a haber nada que se interponga a tu obra en esta tierra. Y nosotros entonces podremos ser esos discípulos de Jesucristo, de los que hablábamos hace rato, que es parte del ministerio que el Señor ha puesto en esta casa y del propósito. Ser esos discípulos de Jesucristo que representan realmente a aquel que los compró. De nada sirve que tú y yo vayamos por la calle diciendo que creemos en Cristo cuando el poder no se manifiesta a través de nosotros, cuando nuestra vida no es un reflejo de lo que se supone que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces somos hasta de mal testimonio. Si estamos en ese punto, mejor no seamos de mal testimonio. Eso es algo que ahorita te voy a comentar. Esta esclavitud te lleva a eso, precisamente. Entonces, bueno, estamos hablando y renovando el espíritu de vuestra mente. Tiene que ver entonces con tus emociones, con la revelación y el intelecto, pero también con tu voluntad, para poder tomar lo que Dios está hablando a tu vida y lo que Él quiere hacer en tu vida de una manera total y plena, para que entonces no encuentres obstáculo alguno y puedas comprobar entonces que la palabra de Dios es 100% verdadera, 100% real. Tú vas a poder experimentar todo eso cuando tu mente haya sido renovada. Dice, y vestíos del nuevo hombre. Primero te dice, despójate del viejo hombre, no del viejo que está a tu lado. Dices, de aquí me agarro. No, Señor. Despójate del viejo hombre. Sí, ya había algunos matrimonios que ya estaban así como, yes, de aquí soy. No va por ahí. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, lo que debemos hacer es vestirnos del nuevo hombre, irnos despojando del viejo hombre. El detalle es que tú y yo muchas veces tenemos tanto cariño
y tanto amor por el viejo hombre que no queremos soltarlo. Es como muchos de nosotros, tal vez tienes una prenda preferida y tú dices, no, esta sí la voy a cuidar, y ahí la tienes. Ya se le empiezan a hacer hoyitos, aunque sea de pijama, pero no la sueltas. Y al rato, aunque sea para limpiar los vidrios. Así estamos con el viejo hombre. Aunque sea, me quedo con esto. No, despójate totalmente del viejo hombre, no te sirve de nada. ¿O a dónde llegaste cuando estabas así, en esa condición? ¿A dónde ibas llegando? ¿A dónde iba tu destino? A la perdición. ¿Para qué sigues abrazando algo que no te sirve de absolutamente nada? Podría ser como los fumadores. Ya tienen hasta enfisema y hasta en el hospital quieren seguir fumando. Y ya saben que todo eso produce muerte en ellos, pero no lo quieren soltar. Ahí hay una atadura, pero muchas veces así estamos. Estamos atados, estamos ligados, estamos esclavos, y por eso no queremos soltar el viejo hombre. Y no te voy a decir como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Bueno, lo que no te voy a decir es la frase previa. Si no, capaz que me apedreas. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versos 6. Vamos a partir del verso 6. Dice la palabra de nuestro Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y fíjate que dice, estamos hablando sabiduría a aquellos que han alcanzado madurez. Ahí es un punto de quiebre en donde si tú y yo no somos maduros, no podemos recibir la sabiduría de Dios. Fíjate, no vayas a ese pasaje, simplemente te voy a leer dos pasajes de referencia. 1 Corintios capítulo 3 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y fíjate lo que hay, celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? La sabiduría de Dios no es para cualquiera. La sabiduría de Dios está reservada para aquellos que alcanzan la madurez, aquellos que van avanzando, que van despojándose del viejo hombre, dejando de ser carnales para ser espirituales. Y entonces la sabiduría de Dios va a poder establecerse en ti y vas a comprenderla. Si tú y yo dejamos de ser carnales, entonces comprenderemos la sabiduría de Dios. Ese es un termómetro. Y no te estoy diciendo carnal, pero si tú encuentras estorbo para entender lo que Dios te quiere decir y lo que Él está hablando, estás esclavo en esa área. Quiere decir que no has desarrollado, que no has madurado, que sigues siendo niño. La madurez es comparada como en tu desarrollo natural. Empiezas siendo niño y al bebé no le das carne. O sea, no tiene 3 días de nacido y le das carne. Bueno, aunque sea papilla le vamos a dar. No está habilitado para ello. Tiene que tomar leche, una vianda líquida. Tú y yo muchas veces estamos así. Lo que nos gusta es lo ligerito, lo que no demanda, lo que simplemente me permite limpiar hasta cierto punto mi conciencia, pero no voy más allá porque no dejo las cosas del viejo hombre. 1 Corintios 14, 20 dice: hermanos, no seáis niños. Y fíjate en a lo que se refiere ahí cuando está diciendo no seáis niños en el modo de pensar,
sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y muchas veces estamos al revés. Somos maduros en la malicia y niños en el modo de pensar. Estamos como con los cables cruzados. Pero hoy el Señor te quiere desenchufar esos cables y ponértelos en la posición correcta. Eso es lo que Él quiere hacer. Hoy quiere que Él te vayas de este lugar con la mente, con el espíritu de tu mente renovado, pensando como Dios piensa. Mas hablamos sabiduría de Dios. Regresamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces la sabiduría de Dios está desde antes de la fundación del mundo dispuesta para ti. Ese fue su deseo, el que tú y yo podamos comprender todas las cosas, el que tengamos la misma facultad, la misma capacidad de pensamiento que Dios tiene. Eso es lo que Él planeó para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Entonces no es algo que sea imposible, no es algo que está reservado a algunos. Si Él te predestinó, esta predestinación también te aplica. Te predestinó para ser hecho hijo de Dios. ¿A cuántos los predestinó el Señor? ¿A cuántos los predestinó el Señor para ser sabios? ¿Y por qué no lo son? Porque hay esclavitud mental. Si no, ya aquí estaríamos, como dirían en el puro Salomón, puro erudito, pero no con un pensamiento envanecido como los fariseos. Porque esos estaban, sí, tenían la sabiduría de Dios, pero les faltaba la revelación. Ahí está el detalle. Tú puedes conocerte la palabra al derecho y al revés como el diablo se la sabe, y recitarla y decirla, pero si no hay una revelación de la palabra, estás esclavo. No te quería decir, pero eres fariseo. No te lo quería yo decir, se me salió. Pero como ya liberamos y sanamos el corazón y ya todos nos amamos, yo espero que a la salida me abraces. Y si no, vengas a verme aquí. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Ahí está la falta de revelación. Por algo también fue oculta y estaba solo predestinada para aquellos que habían sido predestinados. Antes bien, como está escrito, puedes leerlo, lo que dice ahí. Cada quien leyó en el tiempo que quiso. A ver, a la de 3, para que todos vayan uniformes. 1, 2, 3. Amén, amén, amén. ¿Puedes ver ahí que a lo que se está refiriendo es la sabiduría de Dios? Son las cosas que están ocultas, yo podría decirlo a cualquier simple mortal, pero están reservadas para aquellos que fuimos predestinados, aquellos que somos hijos de Dios. Las cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Las cosas que no han subido en el corazón del hombre son las cosas que Dios preparó para los que le amamos. Y la semana pasada te decía cómo debemos amar a Dios. ¿Recuerdas? Ok, ya hay algunos poquitos libres. Estas cosas no se le dan a cualquiera. La sabiduría de Dios no es para cualquiera, es para el que lo ama. El que lo ama con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón.
¿Tú tienes esa capacidad de amar? Sí, la tienes. ¿Amas así a Dios? Ya están como los muñequitos que van en la combi. No saben si decir sí o decir no. Estas cosas están reservadas para los que le amamos, para los que le amamos de veras. Si tú y yo estamos esclavos en esta área, no podemos llegar a amarlo como Él lo merece, porque hay una falta de entendimiento y de comprensión en nosotros de cómo voy a amar a Dios si permite esto en mi vida. Cuando tenemos una falta de revelación, no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra alma, ni con toda nuestra mente. Pero la buena noticia es que Él quiere hoy hacerte libre en el espíritu de tu mente, para que tú te vayas hoy con un entendimiento y una revelación de lo que el Señor quiere hacer y de a dónde te quiere llevar. Dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice, nos ha concedido, no lo que nos va a dar al futuro. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y fíjate, ahí está la clave: acomodando lo espiritual a lo espiritual. No dice acomodando lo espiritual a tu carne. Se maneja a nivel del espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Es lo que te mencionaba yo hace rato, porque para él son, a ver, dilo fuerte, locura. Así como, échale ganas, como cuando te dije, di para ti mismo, hipócrita. Para él son locura. Locura. No las puede entender. El hombre que no es espiritual no puede entender las cosas del espíritu. Si sigues manejándote en un ámbito carnal, no vas a entender las cosas del espíritu, ni vas a comprender lo que él ya te concedió. Muchas veces venimos y decimos, ¿por qué no me respondes y por qué no me das lo que tanto te he pedido? Él ya te lo concedió, pero estás en el área carnal y entonces no ves lo que él ya te dio. No entendemos. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí no está hablando del don de discernimiento. Es un discernimiento que se da a través del Espíritu, que todos tenemos esa capacidad, porque no es por ti y por mí, es por el Espíritu de Dios que viene esa revelación. Ahí acabamos de leer, Él revela lo más profundo del corazón de Dios. Por eso empecé diciéndote empecé orando hoy hace rato: revélanos el corazón del Padre. Si el Espíritu nos revela el corazón del Padre, tendremos un perfecto entendimiento de lo que hay en su corazón. Dice, en cambio el espiritual, como todos los que estamos acá, en cambio el espiritual, porque los carnales hoy no vinieron. Ningún carnal vino hoy, gloria a Dios, gloria a Dios. No vinieron, ni vendrán. De aquí en adelante puro espiritual. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Me suena como a Job. ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dáselo fuerte, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Aleluya. Así es, nosotros tenemos la mente de Cristo.
Y ese fue su deseo, que tú y yo tengamos esa mente. Pero no es, digamos, la mente física. A lo que se está refiriendo este pasaje es que tú y yo tenemos la capacidad de pensar como Dios piensa. Ese es lo que se refiere a este pasaje. Él nos dio la capacidad de pensar lo que Dios piensa, a la manera que Dios la piensa. Muchas veces el problema es que como carnales lo que hacemos es ajustar a Dios a la manera del hombre. Es que Dios en esta situación actuaría de esta manera. Y no, debe ser al revés. Si tú y yo tenemos la capacidad y la habilidad de pensar como Dios piensa, vamos a poder actuar como Dios actúa. Porque si piensas como Él, vas a hacer lo que Él hace. No vas a hacer lo que tu mente natural piensa que debería hacer. Exacto, ahí voy a llegar. La pastora me copió mis anotaciones. Antes de llegar a eso, quiero solamente decirte en qué desencadena esta esclavitud. Y desencadena en que no solamente tú no entiendes, tú estás limitado, tú no alcanzas, tú no obtienes, sino que lo peor de todo es que haces tropezar a otros. No sé si te ha tocado gente que desacredita cosas que la palabra de Dios dice que es lo que logran en las personas a las que les rebaten o les dicen. Muchas veces las hacen tropezar. El pastor Amado nos ha comentado un ejemplo acerca de esto, cómo a él, y lo expresa de esta manera, le cortaron las alas de la fe. ¿Qué pasó? Lo hicieron tropezar. ¿Qué hubiera pasado si desde ese momento él hubiera levantado el vuelo creyendo al 100%? No es porque no creyera, simplemente fueron limitando su manera de pensar con cosas que otras personas no entendían, que no eran lógicas para ellos, porque ellos no tenían la mente de Cristo, no tenían la revelación y el entendimiento. Lo que hace es hacer tropezar. Y fíjate que el Señor Jesús en Mateo 18:16 dice: está bien, es necesario que vengan tropiezos, pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, que cree en mí, fíjate la condición, mejor le fuera atarse una piedra de molino y echarse ahí a lo profundo del agua. Imagínate cómo ve Dios el que tú y yo hagamos tropezar a alguien. Y no es que lo hagamos tropezar de manera intencional, sino que muchas veces tú y yo no tenemos la revelación o el entendimiento, no estamos pensando como Dios piensa y orillamos a las personas a pensar lo que yo pienso como yo lo veo. Y entonces eso hace tropezar a aquellos que sí creen en la palabra de nuestro Dios. Aquellos que no están limitando a Dios. Tú puedes ir a la palabra y ver como Él dijo: mayores cosas que las que yo hice vosotros haréis, porque yo voy al Padre. ¿Tú lo crees? Pero muchas veces no actuamos en consecuencia. ¿Qué hizo Jesús? Resucitó muertos. ¿Cuántos muertos llevamos resucitados nosotros? Ni uno. Bueno, a lo mejor cuenta que ya estén al borde de la muerte y desde ahí los arrebata uno. Bueno, a mí una ocasión no sé si recuerdas, íbamos a Tulcingo y un día llegando al pueblo llegamos a la casa donde nos congregábamos y llegan unas personas y me buscan y me dicen: oiga, ¿puede ir a orar por una persona? Sí, claro que sí. Estaba hasta el otro lado del pueblo, no eran tal vez sí como 8 calles, pero así subías una, bajabas otra. Dije: bueno, vamos. Pero ¿sabes qué fue lo que me pidieron que orara? En el camino íbamos en esas calles y me dijeron: sí, es que queremos que ore. Digo: sí, claro, vamos a orar. Está muy enferma la persona, claro, vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Me dice: sí, pero lo que queremos es que ella se muera. Dios mío.
discúlpame, pero ese tipo de oraciones no las hago. Yo resucito muertos, sano enfermos, no mato personas. Pero ahora sí que digo, ay, Dios mío, son experiencias. Pero ahí tú ves la falta de revelación en las personas. Ya querían que se fuera, y no nada más porque dejara de sufrir, La familia se la traía entre ojos. Entonces dijo, esta es la oportunidad. Y tenemos a alguien que Dios lo escucha, pues que se la lleve. Esa es una falta de revelación. Fui y les dije, claro, voy a entrar y voy a orar. ¿Y sabes qué hice entrando a ese lugar? Entré y sí, estaban reunidas ya personas esperando el funeral. Así literal. Había, no sé, unas 20 personas, 30 personas. Y entonces lo que dije es: saquen a todos de la habitación. Sáquenlos a todos. Déjenme prácticamente a solas con la persona. Se quedaron los que iban conmigo en aquella ocasión. Y oramos, pero no en el sentido que esas personas querían. Yo no puedo orar de esa manera. Así que puedes estar tranquilo a que si vienes y me pides oración, nunca voy a orar porque te mueras. Eso debe animar tu corazón. ¿Sabes? Oramos en ese momento y lo que estaba operando en ese lugar era una situación espiritual. Quitamos la situación espiritual. A esta persona la tenían sentada en una silla amarrada porque ya no se podía ni sostener por sí misma. Oramos, quitamos los estorbos espirituales y la persona se recuperó en ese momento. Bueno, ya después esa familia me dejó de hablar, ¿verdad? Ya nunca nos fue a buscar. Pero la persona quedó libre. Esa es la manera en que Dios piensa. Dios es un Dios creador de vida. No produce muerte, ni produce muerte en ninguna de tus áreas en tu vida diaria. Así que si tú ves también áreas muertas, la resurrección no solamente aplica a los muertos físicos, aplica a tus áreas muertas. Así que si pensamos como Dios piensa, declararemos lo que Dios piensa. Espíritu de resurrección y espíritu de vida. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas 5:19. Y solamente te lo quiero mencionar porque dice, ahí están entre todas las cosas de las cosas de la carne, de las obras de la carne, están los celos, las contiendas y las disensiones. Y te acuerdas que en un pasaje previo estaba diciendo, no seáis niños. Y si en ustedes siguen los celos, las contiendas y las disensiones, siguen siendo niños, necesitan leche. No les podemos dar vianda sólida. Entonces, fíjate cómo termina diciendo el verso 21. Los que practican tales cosas, es decir, ya no te vayas a las cosas más extremas que dice este pasaje. Simplemente quédate con los celos, con las contenciones, con las disensiones, los pleitos, la falta de amor. Quédate con eso. Si los que practican tales cosas, quiere decir los que son carnales, no heredarán el reino de Dios. ¿Y sabes que el reino de Dios se hereda desde esta tierra? No está reservado simplemente a algo futuro. Heredas el reino de Dios desde esta tierra. ¿Cuántos quieren heredar el reino de Dios? ¿Cuántos quieren tener todo lo que en el reino de Dios hay? Pues deja de ser carnal y ser espiritual. Porque si no, lo que vas a hacer es hacer tropezar a las otras personas y tú vas a tener pérdida
tanto de herencia como de galardones. Los galardones están reservados para un futuro, pero la herencia, parte la vas a tener en esta tierra. ¿Sabes que tu herencia es la sanidad? Tu herencia es la libertad. Tu herencia es la prosperidad. Tu herencia es la paz, el gozo. Así que seamos espirituales. Y en las tres áreas de nuestro ser se manifiesta esa limitación, tanto en el alma como en el espíritu, como en el cuerpo. En el alma no vas a poder ser transformado o santificado. No vas a llegar a la perfección. Por eso hay muchos niños espirituales que debiendo, dice la palabra, debiendo ser ya maestros, siguen teniendo la necesidad de ser instruidos en los rudimentos, debiendo ser ya maestros por el tiempo. ¿Cuántos hijos tuyos siguen tomando solamente leche? Que toman leche, sí, pero ¿cuántos solo toman leche? ¿A los cuántos años le empiezas a dar papilla y otras cosas? A los meses. ¿Por qué en lo espiritual seguimos teniendo la necesidad de la vianda líquida? De las cosas simples, de las cosas fundamentales, de los rudimentos, porque no podemos pasar de ahí, porque nos falta la revelación. En lo físico te estás perdiendo de sanidades y milagros que Dios quiere hacer en tu vida. Y en el espíritu pierdes unción y poder que te corresponde a ti utilizar. Yo te dije, tú eres un embajador del reino. ¿Cuántos están ejerciendo su posición de embajadores? Y el embajador carga el mismo poder, porque trae un escrito que trae una firma que respalda lo que él va a hacer. Así que tú y yo debemos movernos en el poder de Dios. Como yo te decía, si no hemos resucitado muertos, si no hemos sanado enfermos, limpiado leprosos, restaurado el corazón de otros, no estamos viviendo en el nivel que debemos vivir el evangelio. Y sí, uno de los ejemplos que iba yo a poner en esta mañana era la falta de perdón. ¿Sabes por qué no perdonamos? Porque no entendemos, no pensamos como Dios piensa. Él nos manda a amar como Él nos ha amado. ¿Por qué no amamos como Él nos ha amado? Porque no entendemos la clase de amor con que Él nos amó. Seguimos sin comprender la clase de amor con que Él nos ha amado, en donde es un amor incondicional, donde es un amor que no espera nada a cambio, donde es un amor que se entrega y se da a sí mismo. ¿Cuántos amamos ya así? Y ya no te voy a decir a tus hermanos en esta congregación. ¿Cuántos aman a los que viven bajo su mismo techo? A veces ni ahí podemos amar como Dios ama. El egoísmo de ahí sale, porque estoy pensando en mí antes que en los otros. Y no vivo entonces la libertad, ni tengo toda la herencia, ni tengo toda la libertad, porque no comprendo lo que Él ya me ha concedido. Así que ahí está también el por qué seguimos murmurando, por qué seguimos criticando, por qué seguimos juzgando. Y ahí vele poniendo las que tú quieras. Te voy a invitar en esta tarde